Y alguien me podría decir que es una sucesión sí, ¿no? Tal vez la palabra sucesión le puede sonar a alguien en términos no matemáticos como la sucesión que deja la herencia. Hay que hacer un juicio sucesorio y se refiere a quien, cuando fallece alguien, dejarle sus bienes a quien le sucede. Y en eso hay una sucesión que le corresponde a los hijos, y si los hijos no están, a los nietos, y si fallecieron, a los hijos de los nietos, a los bisnietos, y así se va produciendo una sucesión. Ese nombre o ese término tiene que ver justamente con, por ejemplo, la sucesión de números naturales. Nosotros podemos hablar de una sucesión como una asociación de números que cumplen algo en particular. Entonces, la asociación de los números naturales, ustedes ya la conocen. Vamos a empezar a escribir por acá. Sucesiones, tenemos por ejemplo la sucesión de los números naturales. Podemos empezar con el 1 o podemos empezar con el 0 hasta donde termina el número n. Nosotros vamos a comenzar con el 1 y ahora vamos a ver por qué en todas las fórmulas. Eso es una sucesión, los números naturales, pero podríamos haber puesto la sucesión de los números impares o la sucesión de los números pares. Y así hasta infinito. Entonces, no necesariamente, nosotros vamos a ver desde el punto de vista matemático, pero así como yo les mencioné recién que la sucesión tenía que ver con la herencia, con dejarle a, y se van sucediendo en grado de consanguinidad, a los hijos, bueno, también aparecen los sobrinos, los primos. Para eso hay una ley y determina cómo es esta sucesión en una herencia. La sucesión no solamente se refiere a números, tampoco a la palabra relacionada con herencia. ¿Qué otra sucesión que no sean números me podrían decir ustedes que conocen? Si es que asocian o interpretan alguna sucesión. ¿Hay alguien por allí? Profe, ¿de algún cargo de un trabajo? Por ejemplo. Estamos hablando casi de lo mismo, pero siempre pasa que el trabajo, el padre, o si no fallece y ya no puede trabajar, le pasan el trabajo al hijo. Bueno, también ahí hay se sucede, se pasa el mando. Por ejemplo, hablando de mando, hay una sucesión de grado en el ejército, en la marina, en las fuerzas armadas, que ustedes saben que pasa de un aspirante a un cabo, de un cabo a un cabo primero, a un cabo segundo, después sargento, cabo primero, sargento primero, oficial principal, oficial mayor, o eso en el grado de los suboficiales, pero ahí hay una sucesión de jerarquía, de grado, que tiene que ver, por ejemplo, con la milicia. También en el grado de los oficiales, cuando se recibe un oficial del ejército, se llama subteniente,
después pasa a ser teniente, después teniente primero, después teniente, subteniente, teniente, teniente primero, capitán, mayor, coronel, teniente coronel, general, general de división, jefe general, y bueno, hasta un cierto rango ahí también hay una sucesión. Eso en cuanto a un grado de jerarquía, pero también podemos tener una sucesión de las letras del abecedario, son una sucesión, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z de cualquier abecedario, ¿no? Del abecedario griego, del abecedario nuestro, el español, el del idioma castellano. No sé, podríamos hablar de la sucesión de los dedos, índice, anular, mayor, este no es el índice, meñique, dije anular, mayor, índice, pulgar. Podemos hablar de los días de la semana, son una sucesión, y ustedes verán que en todas estas sucesiones hay un cierto orden. Cuando hablamos de los días de la semana, o arrancamos el domingo o arrancamos el lunes. Para algunos el calendario arranca el domingo, para otros arranca el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O la sucesión de los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, etc. También es una sucesión. Y así podemos contar un montón de sucesiones. Y ustedes pueden ordenar de acuerdo a una cierta sucesión. El arco iris está formado por colores y tiene una sucesión de colores que van desde lo más pálido, de lo más blanco, hasta lo más intenso, que sería el rojo. O de lo más frío a lo más caliente, como le llaman. Hay una sucesión en la escala musical, en las notas, y así se nos empiezan a ocurrir un montón de sucesiones. La sucesión del orden que tiene que ver con el orden de los jugadores en una cancha de fútbol, en una cancha de vóley, en una cancha de rugby. Hay un arquero, defensa, mediocampo y ataque. Si quieren, lo podemos resumir en eso, pero también podemos simbolizar a través de números, a través de puestos. En el trabajo también hay puestos y hay una escala de jerarquía y ahí se puede hablar de una sucesión. De hecho que, así como se establece, ustedes cuando vayan a trabajar ya en la docencia, se establece en el gremio o en el estatuto docente o hay una escala que tiene que ver con la escala salarial, obviamente, que es de donde arranca uno de ayudante, de maestro o de profesor. Nosotros en la universidad tenemos un rango, que es una sucesión que pasa de ayudante a alumno, ayudante primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado, profesor titular, emérito, consulto y creo que hay alguno más. Y el contador tiene entonces en el Ministerio de Educación, en el caso de ustedes, una grilla donde de acuerdo a la categoría, por ejemplo, ustedes son suplentes o interinos o titulares, por hablar de una cosa bien sencilla. Pero después uno puede en ese rango, de acuerdo a lo que cobra, un docente, un secretario, un preceptor, un vicerrector, un rector, un director, de diferentes tipos de escuelas, si es rural, si es urbana, suburbana, y hay una grilla que tiene como 100 cargos diferentes hasta llegar al máximo que más cobra teóricamente, que sería el ministro de Educación. Desde allí hasta el último ordenanza, o el de menor rango, hay toda una sucesión de cargos por un orden establecido, por una jerarquía. Nosotros, obviamente, todas esas sucesiones que dan pie a introducir este tema, nos interesan solamente las matemáticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar que a partir de un conjunto de los números naturales, nosotros vamos a establecer la jerarquía a través de este orden, desde 1 hasta n, quién es el primero y quién es el último, el de mayor sueldo o el de menor sueldo, hasta el último, arrancando del cabo, terminando el oficial mayor,
suboficial mayor o arrancando al revés del general y terminando en el subteniente, vamos a establecer esa jerarquía en función de los números naturales, lo cual le vamos a asignar ¿qué cosa? En el caso nuestro, números reales. Entonces acá vamos a tener un elemento A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n que corresponde al conjunto de los números reales. Entonces vamos a decir que una sucesión es una función que tiene como dominio el conjunto de los naturales y como recorrido un subconjunto de los números reales. Obviamente es imposible tomar los infinitos números reales porque no existe la forma de determinar qué número está después de quién. Entonces, una sucesión es una función de naturales en reales. Ahora, ese conjunto de los números naturales nos sirve para dar un orden. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? Entonces acá, cuando hablamos de una sucesión, vamos a decir que la sucesión A sub n está formado por 1, por 2, por 3, por 4, y así punto suspensivo hasta n. Y esto sigue, obviamente nosotros tendremos que poner puntos suspensivos y sabemos que la sucesión de los números naturales es infinita. No todas son infinitas. Bueno, ¿a qué nos lleva esto y para qué sirve? ¿Por qué introducimos, por qué ustedes deben introducir este tema dando los ejemplos de qué es la palabra sucesión y qué serían diferentes sucesiones? Y lo otro sería, bueno, ¿dónde lo aplico esto? Bueno, nosotros ya conocemos los conjuntos de números naturales, los enteros, los pares o los impares, pero existen otro tipo de sucesiones de números bastante interesantes que tienen mucha aplicación en la matemática. La última, la que vimos nosotros, que es de integrales. Pero previo a ello, nosotros podemos establecer en una sucesión, por ejemplo, de pagos. Esto en la parte económica es muy importante. Cuando ustedes compran un artículo, lo pueden pagar en cuotas. Entonces lo pagan en 12 cuotas, en 24, 36, pueden pagar desde 3, 2, 3, 6, 12, 18, 24. Y ahí cada una de esas cuotas es una sucesión. Lo van a pagar una por mes, teóricamente. Bueno, no es el único sistema de pago por mes. ¿Alguien conoce algún otro sistema que no sea pago mensual? Sí, ¿no? En una fábrica, los empleados normalmente cobran quincenalmente. Profe, ese le iba a decir quincenal, le iba a decir. Claro. La fábrica. También cobran a veces. ¿Alguien más habló ahí? No escuché. Que semanal algunos también cobran. Algunos cobran semanal. Por ejemplo, mi padre, que trabajaba y tenía una pequeña empresita de construcción, le pagaba a los empleados los días sábados. Él empezó a pagarle los lunes, para que vayan al supermercado y compren. Y después se quejaron porque el fin de semana no tenían plata, entonces empezó a pagar el sábado y usted sabe lo que pasa cuando les pagan el sábado, ¿no? Vieron un sábado, le pagan, lo primero que hacen es gastar la plata en el boliche, en asado, en lo que fuera. Bueno, independientemente de eso, ustedes saben que se pueden pagar todos los sábados, todos los lunes, entonces se puede pagar semanalmente. De hecho, que hay gente que vende, o vendía, ya no he visto, ¿no? Pero había gente que vendía cosas, me acuerdo hace como 30 años, y era el pago diario. Todos los días pasaba un tipo y había que darle 5 pesos o 10 pesos, de acuerdo a lo que había comprado. Uno va y le dice, bueno, te compro tal cosa. La gente que vive el día a día, por ahí puede mantener ese sistema de un pago diario porque no junta el dinero para pagar toda una cuota, digamos. Entonces, esto de no poder juntar es lo que nos hace comprar en cuotas. Entonces uno va y le dice, bueno, me voy a comprar un aire acondicionado acá para no pasar calor en esta habitación, y yo voy a averiguar cuánto sale un aire vale 50.000 pesos. Un poco más, un poco menos, dependiendo de las características. Y hay gente que no tiene 50.000 pesos encima para poder pagar. Entonces, viene este sistema financiero que nos permite pagar en cuotas.
a lo cual se le suma un interés debido a la inflación y todo lo demás. En algunos casos, bueno, vienen las ofertas donde le dicen no. Como no me acuerdo cómo se llama, el plan de ahorro que hay de 12 o 24 cuotas, que ustedes pueden comprar sin interés. Y en realidad, esto es algo ficticio, porque el comerciante que le va a vender en 12 cuotas sin interés sabe que no le conviene. Por más que el gobierno dice que lo va a ayudar y que se entonces, ¿qué hace con esta impresora que cuesta 5.000 pesos? Él no la está ofreciendo a 5.000 porque vale 5.000. Porque sabe que si la tiene que vender en cuotas, tiene que recuperar esa pérdida por la inflación. Entonces, el precio real tal vez era 3.500 y él lo pone en vidriera en 5.000 porque va a venir gente con el ahora 12, así se llamaba ahora 12 el plan, o 24 o 18 cuotas, entonces lo va a tener que financiar. Entonces todos sabemos que estas grandes ofertas que vienen, primero sobremarcan, o sea, elevan los precios para después poder hacer ese pago. Inclusive cuando uno va y le dice, esto sale 50.000 sin interés, 12 cuotas sin interés, entonces uno tiene que pensar que eso vale mucho menos, porque esa persona se está cubriendo de alguna forma. Entonces, ¿qué hace? Che, si te pago el contado, ¿por cuánto? ¿No? Y ahí el tipo afloja, si me lo pagás ya de contado, dame 4.000 y yo te lo vendo. O, como hacen algunos que no está muy bien, sin factura, es negro. ¿Por qué? Porque ese comerciante a su vez tiene que pagar ese 21% que pagamos nosotros, entonces esa parte impositiva la deduce cuando se vende en negro, ¿no? Dice, bueno, sin factura vale tanto. ¿Alguno de ustedes habrá experimentado alguna vez algo similar, que es comprar sin factura, comprar en negro? Bueno, todo esto está mal, obviamente. Pero el sistema obliga a que la gente actúe de esa forma. Entonces, el empresario o el comerciante, ¿por qué vende negro? Bueno, porque eso no pasa por el sistema, entonces él tiene un movimiento de ventas que justifica a través de las facturas y todo eso, que no supera el 1.000.000 de pesos, entonces el impuesto que paga es tanto. Si pasa de 1.000.000, paga más impuestos. Entonces hace que esas personas también estén de alguna forma evadiendo. Esto es una historia vieja, digamos, de todos los tiempos. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente todo lo que tiene que ver con la parte financiera es la que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, a saber defenderse. Entonces, si ustedes van a pagar en cuotas y dicen, bueno, yo en vez de pagar 10.000 pesos por mes, algo que no puedo pagarlo de contado porque sale 80.000 pesos, y me dicen, bueno, no te das problema, pagar 12 cuotas de 10.000 pesos, entonces yo no puedo pagar 80, pero puedo pagar 10.000. Pero en 12 cuotas son 120.000, o sea, algo que vale 80.000, yo lo llevo a 120.000. ¿Se entiende, no? Yo estoy hablando en el aire, pero un bien de 80.000 pesos, pagado en 12 cuotas por 10.000 pesos. Eso lo lleva a 120.000 pesos. Ahora, el bien este que hoy vale 80.000 significa que cuando yo termine de pagarlo ya vale 120.000 pesos. Estoy hablando un 50% más. El 50% de 80.000 son 40.000, más 80, 120. ¿Qué sigue? Estoy pagando un 50% más. ¿Por qué? Porque la inflación manual aproximadamente es esa. Entonces, de acuerdo al gobierno, al momento que estemos, al país donde ustedes estén, de acuerdo a la inflación que hay, uno ajusta los precios. Ahora, yo en vez de hacer esto, puedo aguantarme un año y decir, bueno, yo puedo 10.000 pesos, listo, voy y deposito 10.000, como un plazo fijo. Entonces me da 200 pesos de interés. Al otro mes hago lo mismo, al otro mes hago lo mismo y voy juntando la plata. Y cuando pasa un año, junto esa plata. Si la tasa de interés es buena, tampoco voy a llegar a los 120.000 porque uno cuando uno va a invertir en un plazo fijo,
el interés que da el banco siempre es menor que la inflación. O sea que uno nunca va a recuperar. En definitiva, nosotros siempre perdemos. Ahora, diferente es que yo tenga la plata o que vaya al banco y pida los 120.000, los 80.000, compro el bien y al banco le empiezo a devolver en cuotas, que sería más o menos como pagarle en cuotas a ese comercio. Así compra uno un auto. Entonces, ¿cómo se asegura el que vende autos que usted va a pagar? Digo, le hace sacar un crédito en un banco y el banco después sabe que lo va a ejecutar. Si usted no paga, le va a quitar el bien, le va a quitar el auto. Eso se llama prenda. Hasta que uno no termina de pagar un préstamo, está prendado. Es como que está en garantía su propio vehículo hasta que uno termina de pagarlo. Esto pasa con las casas, con los autos, con los terrenos. Con cosas que son muy caras. Y me dice usted, ¿y esto qué tiene que ver con las sucesiones? Bueno, tiene que ver con esto de las cuotas. Una sucesión de pagos hace que nosotros lleguemos a llamarlo a eso imposición o amortización. Entonces, estas son cosas que hay que explicar y enseñarle a los chicos. Esto está también mezclado un poquito con la matemática financiera, con el cálculo financiero, porque ustedes tienen que saber esto, más allá de que lo puedan enseñar o no en la escuela, les tiene que interesar a ustedes, saber qué es una amortización. Entonces, yo compro a 80.000, vamos a cambiar, vamos a poner $80.000, para que sea una buena inversión. Ahora con el dólar blue bien alto, conviene trabajar en dólares. Invierto $80.000 comprándome un fondo de negocio, comprando un colectivo, comprando algo que me va a servir a mí para trabajar. Entonces estoy haciendo una inversión. Si yo compré un colectivo de larga distancia, $80.000, yo lo tengo que amortizar ese bien. ¿Qué significa amortizar? Que tengo que recuperar la plata invertida. ¿Cómo? Y bueno, lo pongo a trabajar, se lo alquilo al gobierno, hago contrato a un chofer o yo mismo, me pongo a hacer viajes, los cobro y la ganancia que yo voy a obtener me tiene que servir para amortizar el vehículo, o sea, recuperar el dinero que yo invertí. En todos los casos eso nos lleva a esa palabra que se llama amortizar. Y ustedes la han escuchado frecuentemente, tal vez, de que hay que amortizar el bien, hay que amortizar la inversión. Entonces, el que compró un taxi, ustedes son muy chicos, pero hace unos años, hace varios años, el gobierno les ofrecía como una indemnización, decir, bueno, los dejo sin trabajo, digamos, le doy una jubilación anticipada. Entonces, si usted deje de trabajar ahora, yo le doy 100.000 pesos, o hoy 100.000 pesos no es nada, le doy 1.000.000 de pesos y usted no va a cobrar hasta que cumpla los 65 y ahí cuando cumpla los 65 se jubila y empieza a cobrar la jubilación. Mientras tanto, esa plata le va a servir para que usted viva hasta que tenga que jubilarse. Entonces, ¿qué hacía todo el mundo? Se compraba un remis. Entonces, en un momento era negocio, pero después todo el mundo tenía un remis. Pregúntenle a sus padres y en esa época todo el mundo se compraba un telecentro, o sea, abrió un localcito y ponía teléfonos y ponía un telecentro. O, además de telecentro, pues se le agregó la parte de las computadoras, ¿cómo se llaman los servicios de ya casi no hay? Ciber. Un ciber, gracias. Entonces todo el mundo ponía un ciber, todo el mundo ponía un telecentro, todo el mundo. Ahora en las cuestiones de la pandemia, todo el mundo que pone una verdulería, un kiosquito, todo el mundo hace empanadas el fin de semana, o hace pizza y lomos para vender a la noche. En cada uno de esos
hay una inversión. En cada una de esas inversiones hay que saberse manejar financieramente y esto es cómo amortizar. Entonces, ¿qué precio ponerle a las cosas que yo vendo para recuperar el dinero? Entonces, si ustedes lo saben, ustedes compran 2 kilos de carne picada, compran tantas tapitas, compran aceite, grasa, leña o una garrafa, hacen, bueno, cebolla, papa, hacen las empanadas, pero ustedes dicen, bueno, gasté tanta plata y el costo que tengo es tanto, con esto fabrico tantas docenas, entonces si yo lo divido por la cantidad de docenas, me sale el precio de lo que cuesta la empanada, la docena, no la por unidad. Entonces la docena a mí me está costando, supóngase hoy, 80, 90, 100 pesos. ¿A cuánto vendo la docena? Y la tengo que vender a 150, 180, 200, 250. Y ahí ya depende cada uno del margen de ganancia. Dicen, pero me sirve, sí, me tiene que servir. Yo tengo que saber que todos los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, voy a juntar tanta plata. Y ahí estoy armando mi sueldo, mi ingreso, o esa plata la destino para el estudio de mi hijo, o una cuotita para tal cosa. Esto es una sucesión de pagos. No es que sale así nomás, hay todo un cálculo de esa cuota que tiene varios componentes. No solamente el costo de la materia prima, también están los empleados, también están los servicios. O sea, en el lugar donde estoy tengo que pagar luz, tengo que pagarle al delivery si es que tengo un delivery. Me tengo que comprar alguna otra cosa porque, a ver, no me regalan. No es que yo digo, me pongo a hacer empanadas y ya está. Yo para eso tengo que tener una olla y si no la tengo que pedir prestada. Ese prestado, entre comillas, tiene un costo. Un espumadero, tiene que tener todo el packaging. Es más cheto decir packaging. Packaging en realidad es, bueno, el papel donde van a envolver, la bolsita, la bandeja. Eso lo tienen que gastar y está dentro de los costos. Entonces empiezan a ver que hay un montón de cosas que van sumando y todo eso va formando una cuota pura, así le llaman en algunos casos, que es, dice, la cuota pura es esta. A esto le voy sumando todos los intereses, el capital, la amortización, la inflación, etcétera, etcétera. Gastos administrativos. Aunque ustedes no lo crean, si van a vender, lo primero que van a hacer es publicarlo en el Facebook, pasar por WhatsApp al grupo de amigos, a todos los grupos. Bueno, van a tener que usar el celular y van a tener que tener datos. Si en el lugar donde están vendiendo no tienen Wi-Fi, tengo que tener datos. Y eso forma parte del negocio. Desde lo que a ustedes se les ocurra, desde la vestimenta, y si la vestimenta, ¿qué tiene que ver? No, y si yo estoy vendiendo empanada y me están viendo que yo estoy fritando ahí y veo que está todo sucio, no tiene un delantal, no tiene una cofia, no tiene un gorrito. Entonces uno empieza a decir, no, bueno, pues mirá, se le pueden caer los pelos, mirá las manos todas sucias. Así como agarra la plata, después agarra las empanadas. ¿Han visto ustedes? Hoy con el tema de la pandemia hay que cuidar mucho. Todas esas cuestiones suman para determinar solamente una cuota. Esa suma de cuotas se llama matemática financiera y tiene diferentes nombres. Por un lado están las imposiciones. Imposición es un número de pagos para formar un capital. También se le suele llamar renta, o también amortización.
Cada una tiene una definición en particular, pero generalmente por ahí la que menos escuchan es la imposición. Una renta vitalicia es una jubilación. ¿Mm? Todos los meses van a cobrar una renta. Una amortización es lo que hablamos nosotros de amortizar, de juntar un capital para deducir lo que yo he gastado. O sea, la inversión que yo hice la tengo que recuperar. Sobre las amortizaciones hay diferentes fórmulas, diferentes formas de amortizar. Esto no lo vamos a ver nosotros, pero hay un sistema americano y hay un sistema francés. Cada una de estas es una sucesión de pagos. Una amortización, por ejemplo, de un bien, de una empresa, tiene que llevar aproximadamente unos 10 años como máximo para recuperar el capital. Y es mucho tiempo si ustedes se ponen a pensar eso. Ahora, ustedes si van a vender empanadas o pizza el fin de semana no van a estar 10 años para recuperar la plata. La plata la van a recuperar en el momento. Pero si yo compro un auto que hoy vale $1.000.000 de pesos, no lo van a recuperar en el momento. Imagínense que ponerse a trabajar el taxista, no van a juntar $1.000.000 de pesos en un año. Lo tienen que juntar en 10 años. Y si ustedes hacen el cálculo y no les da, entonces ese bien no se amortiza, no sirve. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente no sabe y no hace números. Entonces, por ejemplo, el vehículo, la plata que van recuperando no va a un bolsillo, no va a un lugar donde van juntando para recuperar el dinero que invirtieron, sino que lo van gastando, el auto se empieza a desgastar, entonces hay que ponerle neumáticos nuevos, hay que cambiarle la batería, hay que arreglarle el motor cada tanto, se rompe una cosa, se rompe otra. ¿Y de dónde sale la plata? Tiene que salir de esa plata en la que estamos juntando para amortizar. O sea, mejor dicho, tengo que tener en cuenta eso para la amortización. Tengo que juntar un capital determinado que tiene que tener en cuenta este tipo de desgaste. Así que la gente no lo tiene en cuenta. Y ni hablar de los imprevistos. Este fin de semana vamos a hacer una feria de empanadas, sí, está todo bárbaro, compramos las cosas, viene el sábado y llueve. Y ya la venta no es la misma. O hacen 50 grados, y no se bancan el calor o no producen de la misma forma y no tienen la misma ganancia por X motivo. Entonces hay que pensar en esos imprevistos. Lo agarra un granizo, les hace pelota el auto. Hay que pensar que hay que tener un capital para arreglar el vehículo y seguir trabajando. ¿Eso lo amortizan? Y sí. ¿Con qué se amortiza eso? Con un seguro. O sea que yo, además de pagarle al chofer, de pagar el combustible, de que ese taxi o remis funcione, yo todos los meses, además de pagar la patente, aparte, o sea, todos los impuestos que tengo que pagar, además tengo que pagar un seguro. Pero no para estar tranquilo por si choco. Pagar un seguro porque si hay un imprevisto, yo he estado juntando todos los meses una cuotita que es como una amortización para que en algún momento, si hay un imprevisto, el seguro me cubra eso. Entonces, el seguro es una de estas amortizaciones, una renta. Es pagar algo por si las moscas. Hay gente que se niega y el Estado lo ha hecho de forma obligatoria. Si vos no tenés un seguro, cuando uno va y le hacen controles, tiene que estar asegurado, porque si no, ¿quién paga si matan a alguien, si rompen algo? Le rompen el vehículo a otro cuando lo chocan, alguien tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pagando todos los meses una cuotita para después. Para mucha gente, para ustedes mismos, esto puede parecer una cosa inviable, una cosa que no tiene sentido. Estar pagando por las dudas. Bueno, el sistema financiero funciona así.
por ejemplo, si no es un vehículo y ustedes el día que tengan un vehículo, si no lo tienen todavía, pueden hacer esto de pagar un seguro. ¿Se acuerdan que hace un año empezaron a querer imponer que las motos también tengan un seguro obligatorio? A lo cual todo el mundo se opuso porque generalmente el nivel de ingresos de la gente que maneja un ciclomotor es de un nivel no alto, digamos un nivel bajo de ingresos, entonces encima hacerle pagar un impuesto como es el seguro no tenía mucho sentido. Bien. La edad es algo que cuenta y muchísimo, porque ustedes son jóvenes, más jóvenes que yo, y están pensando en esto de qué sentido tiene pagar algo que no voy a utilizar. Para eso pagamos una emergencia cuando somos mayores, a mis padres, a sus padres, a sus abuelos. Por ahí dicen, no, ahora vamos a pagar una cuotita de ERI o de INCOR o de lo que sea, el servicio de emergencia, por las dudas. Entonces, cuando se enferma, le sube la presión al abuelo, nos llaman por teléfono y viene el de la ambulancia. Y yo lo tengo cubierto. Porque si no lo tengo, esa cuotita, cuando yo llamo a la ambulancia en forma privada, me cobran un montón. Dicen, sí vamos, pero sale 8.000 pesos. ¿Qué? ¿8.000 pesos? No, lo cargo en el auto y me lo llevo yo a la guardia. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que tiene un desfibrilador, tiene para hacer esto, lo otro, el médico, el enfermero, el chofer. Es cierto, hay toda una inversión de esa gente que la tienen que recuperar de alguna forma, hablando de esto de inversiones. Entonces ahí tienen otra forma de ir pagando en cuotitas. Algo que a ustedes no se les ocurre ahora es pagarse un terrenito allá en el Parque Renacimiento. Alguno pensó ya en buscar su finquita allí para pasar el resto de su muerte, no el resto de su vida, sino después de su vida. Alguien ya ha pensado en que voy a ir pagando un terreno y no, y a esta edad no se piensa en eso. Se piensa cuando uno ya tiene una determinada cantidad de años y dice, bueno, ya me quedan 10, 15, 20, no sé, uno nunca sabe. Entonces por ahí dice, no, voy a empezar a pagar para tener un lugar donde me van a sepultar. Y el que no lo hace, bueno, pues se la arreglan los hijos, los nietos, el que fuere, para ver cómo lo ubican en alguno de esos lugares. Esto es triste, pero es así. Ahí tienen también gente que va pagando. Como verán, nuestra vida funciona a través de todo este tipo de pagos que tienen que ver con un seguro, que tienen que ver con el alquiler de la casa, con los servicios, con la luz, etcétera, etcétera. Si bien la luz nosotros la estamos pagando todos los meses y la estamos utilizando porque es algo que compramos, dentro de la economía pasa a ser una cuota más. Porque uno prevé eso, yo gano tanto, tengo que separar 1.000, 2.000 pesos para la luz, 1.000 pesos para el gas, esto para el seguro, esto para la patente, esto es para la finquita allá en el Parque Renacimiento, esto para tal cosa, esto para el estudio de tal. Además de ir juntando todos los meses para ver si me puedo ir de vacaciones. Además de ir guardando unos pesos por si se me rompe el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, los puedo llegar a aburrir de todas las cosas que hay que saber que les va a tocar vivir y que a algunos ya le está tocando vivir porque está enfrentado, está confrontando con esto. Yo digo confrontando porque está peleándose día a día por el peso y todas estas cosas van sumando. De eso se trata, de que las sucesiones después de cuotas sumadas forman cualquiera de estas cosas, una imposición, una renta o una amortización. Un plazo fijo es un ejemplo de ello. Ustedes depositan plata, al otro mes se capitaliza, ganan interés, lo vuelven a depositar, y eso se va haciendo una renovación automática. Entonces ustedes depositan, supónganse, ¿no? Y si depositan 500.000 pesos,
les puede llegar a dar 10.000, 12.000 pesos de interés por mes. Bueno, sería como que alguien tiene un ingreso extra, supongamos que no son 12.000, que no son 500.000, uno pone, ganó de alguna parte, vendió algo, le tocó una herencia, 1.000.000 de pesos, lo pone en plazo fijo, y todos los meses le da de interés 25.000 pesos. Entonces uno con esos 25.000 pesos puede aportar algo, acuérdense que con eso no llegan ni a la canasta básica, no son ni indigentes, pero le sirve para algo. Ahora, los intereses son los que ustedes van consumiendo. El 1.000.000 de pesos sigue estando ahí. Ustedes van y retiran los 25.000 pesos, el 1.000.000 al otro mes le vuelve a dar 25.000, retiran los 25.000. Si van retirando los intereses, ese 1.000.000 de pesos, dentro de un año no vale nada, o vale mucho menos. O sea, ahí están perdiendo. Entonces, generalmente cuando hace un plazo fijo no retira los intereses, sino que deja parte de esos intereses, no retira todo, retira lo que necesita, por ahí retiran 5.000, por ahí el otro mes retiran 10.000, pero el asunto es que se va produciendo en una cadena y se va amortizando, se va haciendo una imposición, se va haciendo una renta, como le quieran llamar, pero vamos juntando una determinada cantidad de dinero. Para esto sirve saber sucesiones y el tema que le sigue, que es series, que serían la suma de los términos de una sucesión. Hay algunas sucesiones en particular, pero la idea es que esto se matematice, se busquen fórmulas, como hacemos nosotros los matemáticos, para llegar a esos resultados. Entonces, una de las cosas con la que empieza esto de sumar es, por ejemplo, sumar los primeros 10 números. Entonces, la suma de los primeros 10 números sería 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. ¿Cuánto da esa suma? Bueno, la sumamos, tal vez es tan difícil. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Pero si yo le digo que en vez de sumar los primeros 10 números, sumemos los 100 primeros números, y bueno, 10, 55, más 11, más 12, más 13, más 14. Se complicaría un poquito. ¿Alguien me puede decir si lo puede sumar más rápido? ¿Alguien sabe algún método de conteo para poder sumar más rápido? Eso se aplica muchísimo, estas reglas de conteo, en las Olimpiadas Matemáticas. Se le pide a los niños que hagan operaciones como esta. Sumen los primeros 100 números, desde el 1 hasta el 100. 5.050. ¿Cómo hizo Marcos David Díaz Motedic? ¿Cómo le dio 5.050? Sume el primero con el segundo hasta 50, dice. ¿Y eso cómo es? El primero con el segundo, 1 más 2, más 3, más 4, hasta 50. Perdón, el primero con el último. Bien. Entonces, esa reglita que dice compañero es la regla que se enseña, porque en realidad cuando vamos a sumar estos 5.000, esta suma de los 100 primeros números, nosotros vamos a sumar 1, más 2, más 3, más 4, y acá tenemos 96, más 97, más 98, más 99, más 100. Entonces, su compañero dice, sumamos
1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, 4 más 97, 5 más 96. Y observen que este método de sumar 1 más 100 da 101, 99 más 2 da 101, 98 más 3, 97 más 4, 96 más 5. Toda la suma del primero, el A sub 1 más el A sub n sobre 2. Saca el promedio, o sea que estaría sumando 1 más 100 dividido en 2. ¿Cuánto es? Y 101 sobre 2. Y él dice, después lo multiplico por 50. ¿Por qué lo multiplico por 50? Porque tengo 50 sumas. Si tengo 100 y yo voy tomando el primero más el último, entonces acá sería el 1 más el 10, el 2 más el 9, el 3 más el 7, el 4 más el 8 y el 5 más el 6. ¿Cuánto dan todas esas sumas? 11. Dividido en 2, 5,5. ¿Cuántas sumas hice? Hice 1, 2, 3, 4, 5 sumas. Porque al 1 le sumé el 10, al 2 el 9, etcétera, hasta el 5. Entonces tomé los 5 primero y le sumé los 5 segundos, uno por uno, tomando el promedio. Entonces, 5,5 por 10 me da 55. Acá los 100,1, 101 sobre 2 por, el promedio por 100 le da los 5050. Y alguien determinó en forma muy sencilla una fórmula que dijo el primero más el último sobre 2 multiplicado por n. Esto es lo que trata este tema. ¿Cómo hacer para encontrar una fórmula a la cual yo no tenga que estar sumando uno por uno para llegar a ese resultado? Entonces, nosotros tenemos hoy en día algo mucho más rápido, es el Excel. Ustedes arrancan acá en cualquier casillero, dicen, bueno, a ver, vamos a sumar 2, 3, 4, 5, 6, 7, dice cualquier cosa. El enter está acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ustedes saben que esto, así como está, si uno hace clic acá con esa crucecita negra, cuando va haciendo así le genera todos los números, hasta el 100. Quiero que me pase un poco. Generamos hasta el número 100. Ahí viene toda la suma de números. Si yo quiero sumar y pongo autosuma desde el 1 hasta el 10 y le doy enter, me dice que la suma da 55. Si yo en vez de sumar desde el 1 hasta el 10 sumo hasta el número 100 y le doy enter, me devuelve el resultado que son 5050. Entonces, esto me facilitaría mucho más las cosas. Hablando de tecnología, decir, bueno, yo uso algo que es mucho más fácil para resolver la suma de los términos de una sucesión. Y esto se va a dar no solamente para los números naturales, también podríamos haber tomado la suma de los números impares, pero solamente esa fórmula sale para sucesiones aritméticas. Entonces hay que definir qué es una sucesión aritmética. Entonces, la forma que nosotros podamos interpretar o podamos resolver a través de algunos métodos que simplifican, que son las fórmulas, no todos tienen la misma forma. Entonces hay dos sucesiones muy particulares, que son las sucesiones aritméticas y las sucesiones y la sucesión geométrica o progresión geométrica. Entonces vamos a... ¿Se entiende esto, no? Cómo sumar
Bueno, a esto nos referimos cuando decimos que en una sucesión es una función que asigna el conjunto de los números naturales para dar un orden, un subconjunto de los números reales. Entonces aparece primero la sucesión aritmética. Entonces la sucesión aritmética es una sucesión que se forma con un primer número. Nosotros vamos a llamar a las sucesiones A sub n, como puse recién, y va a estar formado por el A sub 1, A sub 2, A sub n. Entonces lo que tenemos, este numerito 1, 2, hasta el número n, es lo que dije recién del conjunto de los números naturales, del 1, 2, 3, 4 hasta n, y a cada uno de ellos le va a corresponder un número que llamamos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. Pero la sucesión aritmética se genera tomando un número y a partir de ese elemento sumándole el siguiente. Entonces tomamos el A sub 1 igual al A sub 1 y el A sub 2 va a ser igual al A sub 1 más un número. Supóngase que vamos a generar más un número constante. Esa es la razón. Entonces el A sub 3 va a ser igual al A sub 2 más ese valor D. Lo que nos llevaría al A sub 1 más D, que es A sub 2, más D. O sea, A sub 1 más 2 veces D. Y así el A sub 4 va a ser igual al A sub 3 más D. Pero el A sub 3 es A sub 1 más 2D, más otra D. Voy a tener entonces el A sub 1 más 3D. Y después voy a tener el A sub 5 como el A sub 1 más 4D. Significa que cuando yo llegue al A sub n, va a ser el primer término más este 4 era para el 5, este 3 era para el 4, este 2 era para el 3. O sea, al n menos 1, porque si n vale 5, le tengo que poner 4. Entonces, el término enésimo en una sucesión geométrica, en una sucesión aritmética, se forma con esta fórmula. Nosotros hablamos del 1, del 3, del 5, del 7, del 9, como los números impares. Entonces la sucesión de los números impares tiene un primer elemento. El A sub 1 vale 1. El A sub 1 vale 1. Por lo tanto, el A sub 2 vale 1 más la diferencia. Y esta razón, ¿cuánto es? Es la diferencia que hay entre dos términos. Entonces, si definimos qué es D, D es la diferencia entre A sub n menos A sub n menos 1. O sea, a cualquier término le resto el anterior y voy a sacar la diferencia. A sub 4 menos A sub 3 me va a dar D. A sub 3 menos A sub 2 me va a dar D. Si yo paso el A sub 1 para allá, A sub 2 menos A sub 1 me da D. Entonces, esa razón, que es la que se suma término a término, me permite generar entonces 1 más 2 igual a 3. ¿Cuánto vale el A sub 3? Si vale este término, que es 3, más la razón que es 2, entonces 3 más 2, 5, entonces formo el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Y voy haciendo la sucesión de números impares, que en general es, para el A sub n, el A sub 1, que vale 1, más n menos 1 multiplicado por el número ese, que es la razón, el número que se va sumando término a término, que es el 2. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11, etcétera, etcétera, etcétera. Así definimos entonces la sucesión aritmética. Bien. No todas tienen una suma constante, ¿no es cierto? En algunos casos nosotros acá hemos determinado
que hay sucesiones, además de la aritmética, otro tipo de sucesiones. Nosotros podemos poner, a ver si ustedes me dicen qué sucesión es esta. Yo podría poner entonces la sucesión B sub n, 1, 4, 9, 16, 25. ¿Cómo expresaríamos el término general? El término enésimo. ¿Qué es lo que estoy sumando acá? ¿Qué estoy sucediendo acá? ¿Qué números son? Reitero, si pongo 1, 4, 9, 16, 25. ¿Cómo escribirían esto en forma general? Para escribir el término A sub n, que en este caso, 1 más 3 es 4, pero 4 más 5 es 9, 9 más 7 es 16, o sea que no estamos sumando un valor constante. O sea que eso no es una sucesión aritmética. La sucesión aritmética tiene esta forma. Ahora, puedo tener otras sucesiones que no son aritméticas. Pero ¿cómo se van generando? Tengo que conocer el término general. Y ustedes verán que ahí es 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado que es 1. O sea que es n elevado al cuadrado. De tal forma que si n vale 1, 1 al cuadrado es 1, si n vale 2, 2 al cuadrado es 4, si n vale 3 al cuadrado es 9, etc. Otra que llamemos C sub n, y ponemos lo que ustedes ya conocen, 2, 4, 8, 16, 32 puntos suspensivos. ¿Cómo sería la formulita de esto? Y bueno, ahí veo que tengo 2 elevado a la 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la cuarta. Entonces tendría 2 elevado a la n. Fíjense que son dos cosas diferentes. Ahora, establecer una fórmula para la suma de los términos de una sucesión ya es un poco más complicado. Y esa suma nos va a llevar a otro concepto que es el que hemos visto en integrales impropias. Cuando una suma tiende a un valor finito, que lo llamamos convergente, o cuando la suma tiende a un valor, un valor finito que llamamos convergente, o un valor infinito que llamamos divergente. Ese concepto que hemos visto en integral impropia, lo vemos acá a partir de la suma de los términos de una sucesión. Ahora, las sucesiones, obviamente, pueden tender a un valor o no, pueden tener un valor finito o un valor infinito. En estos casos que hemos planteado tiene un valor infinito, pero no siempre una sucesión tiende a valores infinitos. Por ejemplo, si nosotros expresamos esta que está acá, que dice T sub n es igual a menos 1/2, 2/3, menos 3/4, 4/5, menos 5/6. ¿Cómo se formaría? Perdón. ¿Cómo se formaría esa sucesión? Bueno, ahí escribió Marcos, el numerador es n y el denominador es n más 1. Dice el numerador 1, 2, 3, 4, 5,
O sea que es n, porque el primer término este sería para n que vale 1, para n que vale 2, para n que vale 3, que vale 4, que vale 5. Esto es que hablamos del n. Entonces, se respeta que es n. En el denominador es el siguiente, o sea, es n más 1. Este que está acá, el 4 es el tercer término, entonces 3 más 1, 4. Este es el cuarto término, 4 más 1, 5. Pero, acá dice menos, acá dice menos, acá dice menos. Entonces nos está faltando incorporar el signo. Y el signo sería por menos 1 elevado. Si yo pongo a la n, y n vale 1, menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces me queda el primer término menos 1/2. Si n vale 2, menos 1 al cuadrado es positivo. Entonces me quedaría 2/3 positivo. Ahora, si yo les cambio el carácter de este, les pongo menos 2/3, menos 4/5. O sea, el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo. Y así cambia. Y ya esto no me sirve. Entonces tendría que poner a la n más 1 o menos 1. Si n vale 1, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Entonces el primero queda positivo. El segundo término, 2 más 1, 3, menos 1 al cubo es menos 1. Entonces el segundo término es negativo. Recuerden que esta expresión de menos 1 elevado a la n más 1 me define la alternancia de un número positivo, un número negativo, un número positivo, un número negativo. Y esas sucesiones son oscilantes, van y vienen. Bueno, esto como introducción a lo que vamos a seguir desarrollando en un par de clases, 2 o 3 clases, ¿sí? De lo que son las sucesiones, de lo que son las series, que después van a ser la suma, como hicimos ahí como ejemplo, de sumar los primeros 100 números o los primeros 1000 números. Entonces ustedes ya pueden sumar 1.000.000 de números y saber cuál es el resultado. Rápidamente, que para otros se pondrían a contar y a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Hasta vaya a saber hasta cuándo. Bien. Esto que les estoy adelantando, ¿no es cierto? Son diferentes tipos de sucesiones. La que se enseña sí o sí en la escuela secundaria es la sucesión aritmética. Después vamos a ver la sucesión geométrica. La sucesión geométrica tiene otra particularidad. Perdón. Estas sucesiones pueden ser crecientes. Todas las que hemos visto hasta acá son crecientes. ¿Por qué? Porque va aumentando, el valor de cada término va siendo cada vez mayor, tendiendo a infinito. Pero puede ser que no sea creciente, puede ser que sea decreciente. Esta también es creciente, y esta, en vez de creciente o decreciente, de un medio baja a menos 2/3, pero después sube, después baja, después sube, después baja. ¿Por qué? Porque es oscilante, es una sucesión alternada. Pasa de positivo a negativo, entonces ese alternar los números hace que defina que las sucesiones pueden ser entonces crecientes o creciente. Después vamos a decir sucesiones absolutamente crecientes o sucesión decreciente o absolutamente decreciente, o alternadas, como dijimos. Entonces la sucesión de los números naturales es una sucesión creciente, más bien absolutamente creciente. ¿Cuál es la diferencia entre creciente y absolutamente creciente?
como hablamos de funciones estrictamente crecientes o funciones crecientes o absolutamente crecientes. La diferencia está en que cada término que le continúa siempre es mayor que el anterior. Mayor o igual. En cambio acá en la absolutamente creciente es directamente mayor. ¿Cómo lo podemos simbolizar eso? Bueno, muy fácil. Nosotros tomamos una sucesión absolutamente creciente, va a ser que la sub n sea mayor o igual que la sub n menos 1. O sea que el término anterior, recuerden que tenemos a sub n y acá tengo el a sub n menos 1 y después a la derecha tengo el a sub n más 1. Entonces, la relación, el que le sigue, es mayor que la anterior. Mayor o igual, la llamamos sucesión creciente. Y puede ser que sea absolutamente creciente, entonces el a sub n es mayor que el a sub n menos 1. Cuando es decreciente, cuando a sub n es menor que el a sub n menos 1, menor o igual, y absolutamente cuando a sub n es menor que el a sub n menos 1. Cuando es alternado, obviamente que no. No es ni mayor ni menor, porque un término es mayor, pero después es menor, después mayor, después menor. No significa que la alternada tenga que ver, como dijimos acá, en un positivo y un negativo. No siempre pasa de un positivo a un negativo. Puede ser que pase de 1 a 3 y de 3 baje a 2, después suba a 4, después baje a 3, después suba a 5, baje a 2. O con positivo o con números negativos. Pero sobre esto vamos a trabajar las clases que siguen. Bueno, nada más, les iba a decir algo y ya me olvidé. Bueno, vayan ustedes adelantando, viendo un poco de bibliografía. Esto lo estamos dando así a nivel secundario porque es lo que ustedes van a transmitir a nivel en la escuela secundaria. Por supuesto que a nivel universitario ya le vamos a poner el concepto de límite, que por allí este tema en la secundaria no les podemos explicar qué es un límite porque están en segundo año y límite lo ven en cuarto o quinto año. Entonces, pero nosotros sí, en el profesorado podemos empezar a introducir el concepto de que del límite cuando n tiende a infinito y vemos qué es lo que va a ocurrir allá en el infinito. Entonces vamos a saber si la suma va a tender a finito o a infinito, va a ser convergente o va a ser divergente. Bien. La otra también es la posibilidad de graficar esas sucesiones. Entonces vamos a tener otra sucesión. S, no lo vamos a llamar S, lo vamos a llamar E sub n 1 más un medio, perdón, yo la tengo con la serie. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, 1 sobre n. ¿Por qué? Porque cuando n vale 1, 1 sobre 1 es 1, cuando n vale 2 me queda un medio, cuando n vale 3 un tercio, etc. Y esto se llama armónica, una sucesión armónica. Después la suma de esos términos, la sucesión armónica, va a dar una serie armónica. Pero fíjense, lo que interesa es, esto no tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es 1, después le sigue un medio que es 0,5, después le sigue un tercio que es 0,33, un cuarto que es 0,25, un quinto que es 0,2, un sexto que es 0,16, un séptimo que es 0,14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si nosotros graficamos? Si nosotros graficamos, estamos en el 1, el primer término, en un medio, el segundo término, el tercer término tenemos que dividir en 3, entonces acá tenemos un tercio, después al un medio lo dividimos en 2 y tenemos un cuarto, y después un quinto lo dividimos en 5 partes y tenemos 0,2, y después un sexto y un séptimo. ¿A qué valor tiende cuando n tiende a infinito? Y 1 sobre infinito es 0. Pero n tiende a infinito, no llegamos al 0. Entonces podemos graficar y ver que arranca en 1
y que termina en 0, o sea que la sucesión es decreciente, es absolutamente decreciente, porque el término este ¿sí? Va cada vez siendo más pequeño y tiende a 0. Ahí tenemos el concepto del límite. Ahora, esa sucesión después vamos a analizarla si la sumamos y si tiende a un número finito o tiende a un número infinito. Pero se puede graficar. Y acá aparece el concepto que el 0 es un punto de acumulación y es un punto de aglomeración. Mismo concepto que veíamos en el límite. Sobre esto vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con las sucesiones y las series. Bueno, hasta acá ha sido todo por hoy. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Si no, nos despedimos hasta mañana con algunos de ustedes para estudio integral de la geometría. Y si no, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Preguntas? ¿Algo que opinar? ¿Algo que decir? A la 1, a las 2 y a las 3. No, profe, yo creo que no. Bueno.